Hola a todos, mi nombre es Janina Farías y en este video lo que vamos a ver es un problema del seminario 1 donde involucra los temas de fluidoestática y manometría. La presión en un fluido va a ser la fuerza que se ejerce por unidad de área de dicho fluido. Vamos a hacer referencia a diferentes tipos de presiones. La presión absoluta es aquella presión real en una determinada posición, es decir, es la presión relativa al vacío absoluto. En cambio, la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a definir a la presión absoluta como la suma entre la presión atmosférica y la presión manométrica. En la teoría vieron lo que es un manómetro, que en definitiva es un equipo que me permite medir la presión de un gas que está confinado en un recipiente. Básicamente hay dos tipos de manómetros, el manómetro de tubo cerrado y el manómetro de tubo abierto, o también conocidos como manómetro de rama cerrada y manómetro de rama abierta. En el manómetro de rama cerrada lo que tenemos es un gas que está ahí en color blanco que va a empujar al fluido que está en color gris hasta que las presiones se igualen. En el caso de los manómetros de rama abierta puede ocurrir dos cosas, que el fluido se mueva para un lado o para el otro dependiendo si la presión del gas es mayor o menor a la atmosférica. También existe el manómetro de tubo inclinado, que nos sirve para medir diferencias de presiones muy chiquitas, y otro de los manómetros que también existen es el manómetro diferencial, que lo que hace es medir la diferencia de presión manométrica entre dos puntos, en este caso P1 y P2, de ahí es que proviene su nombre. Los manómetros son muy útiles como parte de equipos más complejos, como es el caso de los medidores de caudal de carga variable, que lo van a ver más adelante, en el cual la diferencia de presión medida nos va a permitir conocer o estimar la velocidad con la que circula un fluido. En este caso, la variación entre punto A y punto B ya no se calcula como fluidoestática, sino que nos aparece un término más que va a ser el de la presión cursiva. En el problema a resolver tenemos un tanque que tiene tres fluidos, aire, gasolina y agua, y nuestra incógnita es la presión manométrica del aire. Como datos tenemos las diferentes alturas y la densidad de los tres fluidos. Bueno, entonces lo que tenemos que averiguar en este problema es la presión manométrica del aire. Vamos a hacer una diferenciación entre la presión absoluta y la presión manométrica. La diferencia es que la absoluta considera la presión atmosférica. En este caso, como tenemos un manómetro de rama abierta, lo que va a ocurrir en el punto que marqué como celeste es que la presión absoluta es la presión de la atmósfera, pero la presión manométrica no es la misma, vale 0. Fíjense en que si reemplazamos en la ecuación presión absoluta igual a presión atmosférica, nos termina quedando que la presión manométrica vale 0 en dicho punto. Otra cosa a tener en cuenta es que tanto en esta guía como en las otras guías nos van a aparecer unidades de PSI y PSIG. Si bien ambas sirven para la presión, PSIA se utiliza solamente para presiones absolutas y PSIG se utiliza solamente para presiones manométricas. Entonces, si por ejemplo ustedes ven un PSIG, saben que se están refiriendo a la presión manométrica y no a la absoluta. Bueno, para poder averiguar nuestra incógnita, vamos a ir trazando un camino en el diagrama con diferentes puntos. El primer punto que marco es el punto rojo, que está simbolizado con la letra A, y la presión en dicho punto va a ser la densidad del mercurio, porque en ese punto tenemos ese fluido, por la gravedad, por la altura de dicho fluido, que en este caso son los 457 milímetros. ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque viene definida por la fluidoestática para cuando el fluido está en reposo, que sería este caso. Si ese fluido se estuviera moviendo, ya no la podría usar, tendría que tener en cuenta otras consideraciones. El siguiente punto que consideré A fue el punto B, y eso es porque la presión en A es la misma que en B. Y se debe a tres motivos. Primero, porque hay una continuidad. Segundo, porque el fluido está en reposo. Y tercero, porque están a la misma altura. Fíjense que estamos hablando de altura, o sea que acá lo que nos importa es el eje Y y no el eje X. Bueno, el siguiente punto a considerar es el punto C, en la interfaz entre la gasolina y agua. Y es de esperar que en ese punto, bueno, ustedes ya están viendo los números, la presión sea menor que en el punto B. ¿Por qué? Porque no tenemos toda esa columna de agua como tiene el punto B por encima. Entonces,
Por definición de fluidostática, como ya vimos antes, la presión en B, ¿a qué va a ser igual? A la presión en el punto C más la densidad de agua, porque es todo el fluido que tenemos por encima, hasta llegar a C, por la gravedad, por la altura. Cuidado que esa altura no es solamente 1 metro, es 1 metro más los 381 milímetros. Otra cosa que es muy común en esta materia es que tengan diferentes unidades, en este caso son unidades de longitud distintas que no las podemos sumar, entonces van a tener que darse cuenta de eso y pasar toda la misma unidad. Yo en este caso trabajé en metros porque quise llegar a pascales. La densidad la tenía en kilo por metro cúbico, la gravedad está en metros sobre segundos cuadrados, por eso es que la presión nos da en pascales. Pero siempre asegúrense de que las unidades sean las correctas para poder llegar a la unidad correspondiente. Y finalmente, reemplazando por los valores de densidad de agua, gravedad, altura y el valor ya calculado de la presión de B, podemos hallar la presión de C. Y por último tenemos el punto D, que está en color naranja, en la interfaz entre aire y gasolina, y ese es el punto que nos pide el problema que averigüemos. Entonces, nuevamente, la presión en C va a ser mayor que la presión en D. Va a ser la presión en el punto D más toda la columna de gasolina que hay por encima de dicho punto, que en este caso esa columna la vamos a calcular como la densidad de la gasolina por la gravedad por los 0,5 metros. Bueno, tanto la densidad como la gravedad son datos conocidos, reemplazamos en la ecuación que nos figura ahí y finalmente obtenemos la presión en D, que esa es la presión manométrica del aire que teníamos que hallar. Yo trabajé todo con presiones manométricas, pero tranquilamente se puede trabajar con presiones absolutas y llegar al mismo valor de la presión en D si le restamos a la presión absoluta en D el valor de la presión atmosférica. Si alguien lo quiere hacer y después me quiere consultar, no hay ningún problema. Bueno, yo les dejo acá mi mail por si tienen alguna duda sobre lo que les expliqué y cualquier cosa me consultan por esa vía.